Antes de crear una colección NFT en Binance, es importante que conozcas todos los detalles que te comentaré en este video. Anteriormente hablé sobre mi experiencia con un NFT que vendí en el mercado de Binance en mi canal principal, donde hablo sobre tecnología. Para quienes apenas me conozcan, abrí este nuevo canal donde hablaré solo temas relacionados con criptomonedas, finanzas o plataformas para ganar dinero. Continuando con lo que quería comentarles, también había hecho otro explicando paso a paso cómo crear o subir NFTs en el mercado de Binance. Para ese momento los requisitos eran más flexibles. Si tienes algún proyecto NFT que quieras compartir, sea en Binance o en cualquier otro mercado, eres libre de dejarlo en los comentarios. Sean bienvenidos a este canal, yo soy Yelmerson y sin más preámbulo, comencemos. Estas nuevas exigencias o requisitos fueron publicados el 19 de enero de 2023. Sí, lo sé, estoy comentando esto un poco tarde, pero bueno, veamos. No te lo voy a leer todo, pero de allí quisiera destacar lo siguiente. Primero, justifican que estos nuevos requisitos son para evitar la creación de NFTs de baja calidad y el uso indebido de esta función o este mercado. También mencionan que pueden tomar la decisión de eliminar la colección en caso de no cumplirse estas normas. Entre las colecciones a eliminar de Binance NFT pudieran ser aquellas que cumplan con estos dos criterios. El primero, las que fueron acuñadas y listadas en la plataforma antes del 1 de octubre de 2022. La mía la creé el 8 de septiembre de 2022. Y el segundo criterio, las que tienen un volumen de transacciones mensual por menos de $1000 desde el 1 de noviembre hasta el 31 de enero de 2023. Más adelante dan detalles. Básicamente dicen que todas aquellas colecciones que cumplan con estos criterios serían eliminadas automáticamente para el 1 de febrero de 2023. Creo que me salvé porque la mía sigue activa, ojalá siga así. También mencionan las comunidades oficiales con las que pueden interactuar en Telegram, Twitter e Instagram. Después, para la fecha del 10 de febrero de 2023, publicaron otro artículo importante, actualizando algunos términos o requisitos para la acuñación de NFTs. Nuevamente se justifican que es para evitar la baja calidad dentro de la plataforma. Esto entró en vigencia a partir del 15 de febrero de 2023, donde para acuñar será necesario contar con un mínimo de 10 seguidores. Otro punto importante es el costo de la creación de la colección, la cual subió muchísimo, porque ahora es necesario contar con 0,5 ETH o con un BNB. Sabemos que estas criptomonedas tienen un valor fluctuante, pero vendría siendo un aproximado a $330 más o menos. No podemos indicar un monto exacto porque sube y a veces baja. Aunque acá no lo mencionan, el acuñar NFT se mantiene en el mismo precio, que era un estimado a 0,005 BNB o el equivalente a 0,001 ETH. Estuve buscando información para validar si Binance ha publicado perfiles eliminados por incumplir las políticas, así como podemos ver en esta noticia la página Planeta NFT confirmándolo. Y si buscamos en los mismos blogs de Binance, podemos encontrar un listado bastante amplio, aunque al indagar mayormente se tratan de colecciones engañosas. Por ejemplo, colecciones que ya existen y viene un vivo cualquiera a copiar lo que ya está hecho por un artista o empresa reconocida. Acá les doy la razón completamente, ya que el plagio descarado no se debería permitir en ninguna plataforma. Seguramente este tipo de NFTs con monos son los más plagiados de la historia. Ahora quiero pasar a otro punto. Es información relevante en base a mi experiencia. Mi colección sigue allí y no he presentado algún tipo de sanción o baneo, a pesar de que básicamente no cumplo con los nuevos criterios para continuar allí. Espero nadie de Binance vea este video porque si no, bueno, ni modo. Pronto estaré acuñando otro NFT para validar cómo me va. ¿Creen que me dejará acuñar? Los resultados los estaré comentando en un short, publicación de Twitter, Instagram, el grupo de Telegram, etc. Por los momentos, solo tengo 2 NFTs minteados o acuñados en mi colección.
del cual uno de ellos lo tengo en venta a 0,01 BNB, aproximadamente $3,24, y aprovecho la ocasión para recordarles que si lo compran de mi parte ganarían una mención o publicidad gratuita en mis redes. Me parece muy buena oferta. De hecho, los que compraron el anterior NFT les hice una mención sin que me los pidieran, aunque seguramente ni se enteraron del video. De mi parte estaré en el mercado de Binance NFT lo más que pueda. Me gusta mucho poder tener todo en la misma plataforma. Las ganancias llegan a la cuenta Spot y de allí podemos evaluar qué hacer: trading, cambiarlos a moneda local, staking, entre otros productos que tiene este exchange. Y creo que este es uno de los puntos fuertes para permanecer en este mercado, a pesar de que no es tan popular como otras plataformas como por ejemplo OpenSea. Antes de finalizar quiero dar mi opinión y espero no ofender a nadie con eso. Solo es lo que pienso y también dejaré unas preguntas de cierre para conocer qué piensan ustedes. Voy a evaluar dos puntos de vista. El de Binance. Es su plataforma y ellos colocarán básicamente las normas que quieran. Según ellos, esto garantiza que solo existan colecciones serias o de cierto prestigio para darle mejor valor al mercado que ellos manejan. No quieren a gente pobre en su mercado. Solo aquellos que tengan para gastar cantidades absurdas de dinero por obtener obras de arte digitales. Si no vendes, no eres digno de estar aquí. Suena fuerte, ¿no? A lo mejor estoy exagerando. El otro punto de vista, la de nosotros los pequeños creadores. Binance, vayan a lavarse ese... No, mentira, tampoco así. Pero si pudieran pensar que es algo arbitrario cerrar una colección que no ha vendido por X, Y o Z, aún así sea algo original e interesante. Con esto podemos decir que están siendo muy exigentes en cuanto a los requisitos para mantener la colección dentro de Binance y por supuesto para crearla también. Yo no sé si esto pudiera ser realmente efectivo para salvar el mercado de arte NFT, pero ellos suponen que sí. Y si eres un proyecto nuevo, planifica muy bien todo antes de publicarlo. Invierte en marketing. En conclusión, debes gastar mucho dinero y esperando que realmente las estrategias sean efectivas, porque si no, simplemente vas a perder dinero. En lo particular, no estoy de acuerdo porque básicamente te dicen: si no puedes, anda a otro mercado a vender tus NFTs. Pero en mi caso, mientras me permitan seguir con mi colección, ahí estaré. Me gustaría que compartieran sus opiniones en los comentarios. ¿Creen que esas medidas ayudarán al mercado de Binance NFT? ¿Solo son medidas arbitrarias? Este mercado será mucho menos popular con esto que antes. Y el que no comente cree que se va a hacer millonario con los NFTs. Bueno, eres libre de plasmar lo que quieras sin ofender a nadie. Bueno, esto ha sido todo lo que quería mostrarles. Espero esta información les sea útil. Por favor no olvides darle like si así fue, ya que esto me serviría de mucha ayuda y te lo agradeceré en el alma. Suscríbete a este canal si lo deseas, así como también al grupo de Telegram, ya que seguiré subiendo contenido y compartiendo ofertas o campañas. Dios les bendiga, hasta la próxima.